Bueno chicos, empezamos con el tema de glúcidos. Antes de empezar, intentaré que en todos los vídeos sucesivos que tengamos incluir siempre un error, un pequeño error. Y una de las preguntas que podéis poner por el modo es decir cuál ha sido el error, a ver si lo detectáis. Bueno, tenéis un pequeño esquema aquí de cuál va a ser el tema. Este vídeo solo se queda en estos dos, en el concepto y en el apartado de monosacáridos, que por otra parte es el más complejo de todo el tema. Vamos a ver. Concepto y clasificación. La palabra glúcido proviene de glicos, que en griego significa dulce. Químicamente son polialcoholes con un grupo aldehído o un grupo cetona. El grupo aldehído y el grupo cetona son dos variantes del grupo que llamamos carbonilo, con lo cual sería lo mismo decir carbonilo que aldehído o carbonilo que cetona. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su fórmula, fijaos, recuerda a una molécula de agua o varias moléculas de agua con átomos de carbono. De ahí el nombre incorrecto de hidratos de carbono o carbohidratos. En nutrición, en dietética, se sigue utilizando esta nomenclatura, pero en bioquímica ya se ha abandonado y hablamos siempre de glúcidos. Los clasificamos por el número de unidades, ya sean monosacáridos, una unidad, disacáridos 2, trisacáridos, oligosacáridos hasta 10 y polisacáridos por encima de 10, e incluso hasta miles de unidades, porque forman macromoléculas. Esta forma de construir enormes moléculas a base de repetir una unidad es muy común dentro de las biomoléculas orgánicas. Lo veremos en proteínas también y lo veremos en ácidos nucleicos. Bueno, continuamos. Monosacáridos. Vamos a centrarnos en monosacáridos. Aquí tenéis una imagen de glucosa cristalizada. La glucosa es un ejemplo típico, muy típico de monosacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, no los podemos dividir en otros glúcidos más simples, entre 3 y 7 átomos de carbono. ¿Vale? Tienen propiedades dulces, solubles en agua, cristalizables, como veis aquí, y una propiedad que luego veremos que es la estereoisomería. Funciones: energía inmediata, son el alimento por excelencia de las células. Y además, en algún caso, también forman parte de moléculas como los nucleótidos. ¿Cómo nombramos a los glúcidos, a los monosacáridos en concreto? Bueno, según el número de carbonos o según el grupo funcional que tengan. Con este criterio hablamos de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Con este hablamos de aldosas, si el grupo funcional es un aldehído, cetosas, si el grupo funcional es una cetona. Fijaros que siempre añadimos la terminación osa para decir que estamos hablando de monosacáridos. Podemos incluso combinar estos dos criterios y tendríamos aldotriosas, cetotriosas, cetopentosas, aldohexosas, cualquier combinación. ¿Y cómo los formulamos? Mirad, utilizamos la proyección de Fischer. Fischer era un señor que utilizaba un método que luego, por su funcionalidad, ha quedado extendido y es el que siempre se utiliza. Ponemos la molécula en vertical con el grupo aldehído cetona, que es el grupo funcional más importante que tiene, arriba. De manera que el grupo aldehído, que es terminal, estará el primero, en el carbono 1, el cetona, que es el segundo, estaría en el carbono 2. ¿Vale? Numeramos los carbonos empezando por ese grupo funcional principal. Ejemplos. Aquí tenéis una cetotetrosa. Bueno, ¿dónde está el grupo cetona? Aquí, siempre es el segundo grupo cetona. ¿Vale? Empezamos a numerar por arriba, carbono 1, 2, 3, 4. Un ejemplo con un grupo aldehído. El grupo aldehído va en el primer lugar. Y a partir de ahí, 1, 2, 3, una aldotriosa. La propiedad que os he dicho
de estereoisomería. En la wiki tenéis unos vídeos y unas imágenes que profundizan en este tema y os pueden servir para aclarar algún aspecto, ¿vale? Vamos a ver, la estereoisomería se define como la existencia de, ante la misma fórmula empírica, fórmula general, ante esa fórmula tenemos distintas moléculas que se diferencian solo en la disposición espacial de los distintos elementos que la componen, ¿vale? Esto ocurre siempre que tengamos en la molécula carbonos asimétricos. ¿Y qué es un carbono asimétrico? Bueno, aquel que los 4 sustituyentes son distintos. Mirad, aquí con letras, aquí con colorcitos, tenemos 4 sustituyentes distintos. Esta imagen me gusta más porque una molécula, una como de carbono, sabéis que no es plano, sabéis que tiene forma de tetraedro, y aquí se representa mejor. Esta imagen, si no la veis bien, no os preocupéis porque la presentación la vais a tener también disponible en el módulo. Bueno, 4 sustituyentes distintos, con 4 colores se representan esta figura. Cuando esto ocurre, nos encontramos con una propiedad similar a la que tienen nuestras manos. Nuestras manos, sobre todo si pertenecen a la misma persona, tienen el mismo tamaño, todas tienen 5 deditos, gordo, pequeñito, ¿vale? Pero una es la imagen especular de la otra. Una es como si se mirase en el espejo y queda la otra. Si intentamos superponerlas, hacer que coincidan completamente, es imposible. La mano derecha y la mano izquierda no son iguales. Si damos la vuelta así, la palma nos queda hacia arriba, en vez de quedarnos hacia abajo. Es imposible. Probar en casa no se puede. Lo mismo pasa con los carbonos asimétricos. Dos carbonos asimétricos que hayamos cambiado el orden, la posición relativa de dos de sus componentes, serán como una imagen en el espejo uno del otro. Pero por muchas vueltas que le demos, como el carbono tiene forma de tetraedro, tiene forma espacial, no podremos superponerlos. La punta nos quedará hacia afuera, nos quedará hacia nosotros, pero es imposible superponerlos. Químicamente tienen los mismos componentes, pero no son espacialmente iguales. De ahí el nombre de estereoisomería, forma, ¿no? Lo que os decía, este es la imagen de este, o este es la imagen de este. Si intentamos superponerlo, no puede ser. Si este le diésemos la vuelta para coincidir el morado con el morado, esta punta quedaría hacia atrás y aquí está hacia adelante. No se pueden superponer. Bueno, los monosacáridos se caracterizan por tener un número variable de carbonos asimétricos, con lo cual, ante una misma fórmula empírica, fórmula general, realmente hay varios monosacáridos dentro, con lo cual podemos hacer dos grandes grupos de estereoisómeros. Los que llamamos enantiómeros o enantiomorfos, los que llamamos epímeros. Los enantiómeros o enantiomorfos son los que a todos los carbonos asimétricos hemos invertido la posición del OH y de la H, del hidrógeno. De manera que nos quedan como dos imágenes en el espejo, con las manos, como el ejemplo de antes, del carbono. Si no cambiamos todos los carbonos asimétricos, cambiamos uno o alguno, pero no todos, entonces tenemos epímeros. Los epímeros son más distintos entre sí, más diferentes a nivel químico incluso que los enantiomorfos, que ahora veremos que a nivel químico son prácticamente idénticos. Los ejemplos, dos imágenes especulares, en este caso de la glucosa, y veis que conservamos el nombre de glucosa, la D y la L, luego vemos lo que son. En este caso, solo hemos cambiado los OH de un carbono, los OH del otro carbono, ¿cuántos estereoisómeros, cuántas formas distintas bajo una misma fórmula empírica tienen un monosacárido? Bueno, fórmula muy sencilla. 2 elevado a n. N es el número de carbonos asimétricos
que posee dicho monosacárido. Mirad, cuando tenemos dos enantiómeros, dos enantiomorfos, dos imágenes especulares de un monosacárido, químicamente las dos moléculas son tan parecidas que les damos el mismo nombre. El ejemplo de antes, glucosa, con dos formas, la D y la L. Bueno, ¿en qué se diferencian? Porque para ser distintos deben de poder diferenciarse en algo, en alguna propiedad. Solo una propiedad. En una propiedad física que consiste en desviar, en cambiar el plano de la luz polarizada en un sentido o en otro. Poco a poco. A ver, la luz polarizada, el esquema aquí, es una luz que vibra, se mueve en un solo plano. Podéis imaginarla como una luz en un solo haz, en un solo plano. Bueno, una disolución de cualquier monosacárido atraviesa la luz y queda desviada hacia la derecha o hacia la izquierda en un número de grados. Bueno, cuando tenemos dos enantiomorfos, uno va a desviar hacia la derecha y otro va a desviar hacia la izquierda. El mismo número de grados, pero uno hacia un lado y otro hacia el otro lado. Esta es la única propiedad, una propiedad física, que diferencia un enantiómero de otro. Si desvía hacia la derecha, lo llamamos destrógeno, signo más. Si desvía hacia la izquierda, lo llamamos levógeno, signo menos. Dextro y levo, en latín, significan derecha e izquierda. Bueno, y ahora vamos a explicar esa D y esa L, qué significan. Hemos dicho que esta molécula es la imagen especular, como si se mirase en el espejo, de la otra. Bueno, nos fijamos en el último carbono asimétrico. ¿Hacia dónde tiene el OH? Hacia nuestra derecha. Una D mayúscula, guioncito. Esta otra, ¿hacia dónde tiene el OH? Nuestra izquierda. L mayúscula, guioncito. ¿Vale? Que sean formas D y que sean formas L no tienen nada que ver con que desvíe a la derecha o a la izquierda. Una de estas dos moléculas va a desviar hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, el plano de la luz polarizada. Pero pueden ser las formas de levóginas o destróginas, ¿vale? Eso en cada caso es distinto. No condiciona ser destrógeno a ser forma D. Forma D y forma L es algo subjetivo que nos hemos inventado para poder darles un nombre y diferenciar a estas dos moléculas. Bueno, esto se complica un poquito más. Los monosacáridos, generalmente en un ser vivo, la materia viva no están en forma lineal, como hemos visto, sino que están en forma cíclica. Es decir, que en disolución acuosa, para estar más estables con las interacciones con el agua, se ciclan. Para ciclarse se forma un enlace nuevo, que es un enlace hemicetal o hemiacetal, dependiendo si es una acetona o un aldehído. Utilizamos ya no la proyección de Fischer, sino la proyección de Haworth para formular estas moléculas. Mirad, en esta imagen tenéis aquí arriba las fórmulas generales para formar un enlace hemicetal, un enlace hemiacetal. Y aquí, esto es más interesante, aquí tenéis cómo ciclaríamos nosotros. La molécula que estaría vertical, la tumbamos. Vertical, tumbada. Lo que estaba a la derecha, ahora queda abajo. La cola se curva y se aproxima el último carbono asimétrico al carbono del grupo funcional aldehído, en este caso. Rotan los enlaces y unimos este OH con este carbono. Y obtenemos un oxígeno que une el carbono 1 con el carbono 5 en este caso. Ya hemos cerrado la molécula en forma de hexágono, que tenemos una molécula cíclica. Siempre ciclamos, la molécula se cicla o en forma de pentágono o de hexágono. Eso se parece mucho
hexágono. Utilizaremos la raíz de estas moléculas para nombrar a los monosacáridos ciclados. Mirad, las aldehexosas siempre ciclan en forma de pirámide. Cetohexosas siempre lo hacen en forma de fural. Ejemplo arriba, ejemplo abajo. Fijaros que después de gluco ponemos el nombre de piral, terminación osa. Después de este ejemplo, fructo, fural, osa. Con las formas de la letra alfa, no conocemos lo que significa. Fijaros que aquí el carbono 5, que es el último asimétrico, su H reacciona con el carbono 2, donde estaba la acetona, y forma el enlace, este enlace es el enlace hemi-cetano. Cuando se cicla un monosacárido, aparece un carbono asimétrico nuevo, que es el carbono perteneciente al grupo funcional aldehído o cetona. En este momento le vamos a llamar carbono anoménico. Y genera, como es asimétrico, genera dos nuevos isómeros, que llamaremos anómeros. Anómero alfa y anómero beta. Ahora veremos cuáles son. Ejemplo de la glucosa. La glucosa se cicla y este es el carbono número 1, carbono anoménico. El OH nuevo, que antes no existía, ¿hacia dónde queda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues en el 50% de los casos quedará hacia arriba y en el 50% de los casos hacia abajo. Son dos formas espaciales distintas, son dos nuevos isómeros. Si queda hacia arriba, por convenio, le llamamos alfa. Si queda hacia abajo, por convenio, hemos decidido llamarle alfa, hacia abajo, llamarle beta, hacia arriba. ¿De acuerdo? Con lo cual el nombre completo es el símbolo del anómero. Si es isómero D o L. Raíz, en este caso de glucosa, gluco. ¿En qué forma cicla? Piral, osa, de monosacárido. Y hasta aquí el tema de monosacáridos. Espero que hayáis detectado cuál es el error y en clase lo veremos. Gracias.